Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión me encuentro en el auditorio de la Meeker, donde antes nos reuníamos y creí que era mejor el hacerlo desde aquí para evitar el trasladarme al edificio de la Elgin. Así que este auditorio trae gratos, buenos recuerdos de muchos años de ministerio que el Señor nos ha regalado. Y también nos da el gozo de poder compartirlo con otro ministerio que se está beneficiando de la renta que le damos a ellos para que puedan reunirse aquí como ministerio. En este tiempo, en esta ocasión, me gustaría compartir un mensaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Juan 6, versículos 16 al 21. Antes de entrar de lleno a nuestro pasaje de las Escrituras, quisiera recordarles el mantenernos en oración los unos por los otros. Muchos de nosotros, de nuestros hermanos en la congregación, no tienen trabajo en estos momentos, han perdido su trabajo y sabemos que estos son momentos difíciles para hermanos y familias que dependen del salario de los miembros de esta familia. Así que oremos para que el Señor provea los recursos económicos para estos hermanos en Cristo que necesitan estos recursos económicos. De igual manera, sigamos orando por nuestros hermanos ancianos de la congregación para que el Señor les proteja de este virus, y aquellos que tienen su salud un poco delicada también, que sean protegidos por el Señor en este virus que estamos presenciando. Les dejo saber que luego de reunirme con el liderazgo de la iglesia, con los hermanos del liderazgo, hemos decidido cancelar el domingo 5 de abril, el servicio del domingo 5 de abril, y estaremos tomando esta información sobre los servicios una semana a la vez, ya que las informaciones que tenemos son bien cambiantes de un día para otro, y queremos entonces asegurarnos de dar una información más concreta a ustedes como congregación. Así que el domingo 5 de abril no estaremos reuniéndonos en el edificio de la Meeker, como en el edificio de la Elgin, Como ya saben, eso es una medida que están tomando también muchas iglesias en el área también y en todo Estados Unidos. Regresemos una vez más a nuestro pasaje de Juan capítulo 6, Juan 6, versículos 16 al 21, Juan 6, versículos 16 al 21. Dice así la palabra del Señor: Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oremos. Padre, en esta ocasión queremos encomendar a ti, Señor, este mensaje que traigo con un corazón deseoso de que tú lo uses, Señor, para tu gloria, para animar a tu pueblo, a tu iglesia en estos momentos. Gracias por ponernos aquí como iglesia Camino al Cielo en esta área de Joliet, para animarnos los unos a los otros, pero también para vivir en la misión de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Traiga paz y provisión, Señor, al corazón de nuestros hermanos y a las necesidades de algunos de nosotros que en nuestra congregación no tienen, Señor, empleo en estos momentos. Oh Padre, usted es el dueño del oro y de la plata. Usted es el proveedor de todas las cosas, y te pedimos que usted provea de manera gloriosa y poderosa. Manifiéstese en gran manera en las familias que necesitan estos recursos, Señor, en estos momentos. Y continúe protegiéndonos, Señor, como iglesia, como ministerio. Y Padre, el servicio del domingo 5 ha sido
cancelado desde el punto de vista de reunirnos juntos como congregación, pero continuamos, Señor, utilizando los recursos de la tecnología que usted ha creado y nos ha dado para continuar avanzando como ministerio y como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Camino al Cielo, la incertidumbre continúa en estos días. Estados Unidos tiene ahora uno de los mayores números de infectados por el coronavirus a nivel mundial. Los casos en Illinois continúan creciendo tanto en infectados como en personas fallecidas. Muchos negocios continúan cerrados, lo cual ha llevado a un desempleo masivo en todo el país. En otras palabras, pudiéramos decir que estamos en una gran crisis, o utilizando el lenguaje de nuestro texto, estamos en medio de una gran tormenta, la cual requiere la asistencia de nuestro Dios. Hermanos, la tormenta en la que nos encontramos definitivamente requiere la asistencia de Dios, pero también necesitamos la asistencia de Dios en momentos de calma, en momentos de prosperidad. El mismo Señor nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Así que, al estudiar estos pasajes que vamos a ver en este tiempo juntos, compartiendo la palabra del Señor, quisiera recordarle esta verdad central que se encuentra en el texto, según lo que vamos a ver en esta hora. La verdad es la siguiente: tú y yo debemos confiar en Cristo. Su presencia es segura en cualquier circunstancia que nos encontremos. Tú y yo debemos confiar en Cristo. Su presencia es segura en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. ¿Por qué podemos confiar en Cristo? Es la pregunta que surge en estos momentos, porque existen muchas ministerios y religiones que están allí afuera hoy día llevando un mensaje al mundo que está viviendo en incertidumbre. La pregunta que nos podemos hacer en esta ocasión es: ¿por qué podemos confiar en Cristo en estos momentos, según nuestro pasaje de Juan capítulo 6? Y yo creo que la respuesta está bien explícita en el texto. En primer lugar, tú y yo debemos confiar en Cristo porque Cristo conoce nuestros momentos de oscuridad. Mirando una vez más al texto, noten cómo Juan hace un énfasis en dos palabras importantes, en una palabra importante que la repite dos veces en los versículos 16 y al 18. Miren cómo dice lo primero. Al anochecer, está diciendo, se estaba haciendo de noche ya se hizo de noche, descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Noten cómo Juan hace un énfasis en esta palabra, al anochecer. Estaba ya oscuro. Juan nos quiere dejar bien claro el contexto y el escenario en el cual se encuentran los discípulos en este momento. Juan está diciendo, recuerden y conozcan esto: los discípulos no solamente estaban en una barca solos sin Cristo, sino que estaba ya oscuro, era ya de noche. Después del Señor haber hecho el gran milagro de la alimentación de más de 5,000 personas con los panes y los peces, el Señor le envía a los discípulos esta ordenanza, este llamado. Yo quiero que ustedes se monten en la barca y vayan hacia adelante. En pasajes paralelos como en Marcos y en el libro de Mateo, donde se refiere a la misma historia, el mismo escenario, el mismo acontecimiento desde puntos de vista diferentes, Marcos nos dice qué estaba haciendo Jesús cuando les dijo a los discípulos que se vayan hacia adelante. Noten cómo Marcos capítulo 6 versículos 45 y 47 dice lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús está diciéndole adiós a la multitud, despidiéndolos. Versículo 46.
y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es interesante. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Una vez más, tanto Juan como Marcos nos están dejando saber el contexto, el escenario. Los discípulos están solos en el medio de este mar que está convirtiéndose ahora en un mar tempestuoso, un mar donde el viento soplaba en gran manera y estaba oscuro. Era ya de noche. Oh, hermanos, el Señor estaba en el control absoluto de todo lo que estaba sucediendo en la vida de sus discípulos. El mismo Dios el mismo Cristo que había convertido aquellos panes y aquellos peces y los multiplicó en gran manera para alimentar a más de 5,000 personas, estaba en el control absoluto de lo que estaba sucediendo en el medio de la oscuridad en la que se encontraban sus discípulos. Sus discípulos estaban en el medio de un mar, en una tormenta, oscuro. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en el mar o en un lago, en un área abierta donde hay mucha agua, ya sea un río, un lago o el mar. Pero he tenido la oportunidad de estar en el mar en horas de la noche o en horas donde el sol ya se ha ido. Y hermanos, ciertamente existe cierta incertidumbre, existe cierta ansiedad que llega al corazón de las personas cuando uno mira el vasto mar vacío con nada ni nadie alrededor tuyo y encima de eso la oscuridad. Existe un temor real que viene como ser humano al corazón de uno. Y hermanos, los discípulos no escapaban de este temor. Los discípulos estaban sumergidos en gran oscuridad en medio de una tormenta. Y el Señor, el cual les había enviado a ellos, estaba al tanto, estaba consciente, conocía ese momento de oscuridad que ellos estaban presenciando. Noten que Marcos nos dice que él oraba, se fue al monte a orar, y versículo 47 dice, y al venir la noche, una vez más, el Señor Jesucristo, luego que envía a las personas a sus casas, oró prolongadamente hasta la noche. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él estaba consciente de la oscuridad en la que se encontraban sus discípulos. Y hermanos, en estos momentos de incertidumbre en la cual tú y yo nos encontramos, en esos momentos donde las noticias cambian literalmente cada hora, en esos momentos donde muchos de ustedes recibieron las noticias de que sus trabajos habían sido paralizados, terminados por un tiempo, por una semana, 2 semanas o indefinidamente hasta que la situación económica se pueda restaurar. En esos momentos de oscuridad, en esos momentos de temor, quizás tú tienes a un familiar querido, quizás tú mismo tienes el temor de contraer este virus y sufrir las consecuencias negativas que este virus puede producir en tu cuerpo o en la vida de otras personas. Estamos viviendo en tiempos oscuros, pero una cosa tenemos por seguro, y es que Cristo, Él está consciente de la tormenta en la cual nos encontramos. Cristo está consciente de la oscuridad en la cual nos podamos encontrar. Él no es indiferente. Ya Cristo conoce nuestros momentos de oscuridad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Porque ya que Cristo conoce nuestros momentos de oscuridad, hermanos en Cristo, entonces nos lleva al segundo punto. Podemos confiar en Él porque Cristo viene al rescate de sus hijos en medio de la tormenta. Cristo viene al rescate de sus hijos, de sus discípulos en medio de la tormenta. Miren el versículo 19 conmigo. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Debemos recordar que Jesús estaba en el monte orando.
Así que la única manera que Jesús pudo alcanzarles en el medio del mar, a unas 3,5 millas aproximadamente, dentro del mar de Galilea, era por medio de su poder sobrenatural de vencer la ley de la gravedad que le pudiera hundir en aquellas aguas cuando él pusiera sus pies sobre esas aguas. Nadie ha podido, solamente el Señor Jesucristo, mostrar su gran poder de caminar sobre las aguas. Y más adelante veremos cómo Pedro lo pudo hacer. Pero Jesús, entonces, Cristo, él viene al rescate de sus discípulos. En Mateo capítulo 14, versículo 25 nos dice lo siguiente: Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En Marcos capítulo 6, versículo 48, Marcos 6, 48, escuchen las palabras de Marcos. Dicen: y viéndoles remar, hablando de Jesús, con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Oh, hermanos, es interesante cómo vemos en estos pasajes la iniciativa que tiene Cristo de venir a interceder por sus discípulos, de venir a ayudar a sus discípulos, de venir a rescatar a sus discípulos. Los discípulos habían agotado sus recursos, ya no podían hacer más nada para escapar de la adversidad en la cual se encontraban. Pero vemos como Cristo no solo conoce la oscuridad y la necesidad de ellos, sino que también viene al rescate de ellos en aquel momento. Cristo es aquel que está tomando la iniciativa de venir y rescatar a sus discípulos. Oh, hermanos, Cristo es el que de su voluntad baja de aquel monte donde él estaba orando con su Padre y procede a caminar sobre el agua en condiciones peligrosas, ya que el viento era tan fuerte que había creado una tormenta que ponía en peligro la vida de sus discípulos. Cristo estaba determinado a venir a rescatar a los suyos en medio de la oscuridad y la tormenta en la cual se encontraban. Oh, hermanos y hermanas, de la misma manera que Cristo vino e intervino por sus discípulos en aquel momento oscuro, en aquella tempestad, así también hoy día, en tiempos del coronavirus, en tiempos de desempleo, en tiempos de necesidad, en tiempos de incertidumbre, Cristo viene a intervenir por nosotros, sus hijos, de igual manera. Y esto es algo que ya caracteriza el carácter y la manera en la que ya Dios obra y actúa. ¿Acaso no fue esto lo que Cristo hizo al venir a morir en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo? La humanidad que siempre ha estado cargada y contaminada por el pecado, esclavizada por el pecado y la tormenta de consecuencias por la maldad del hombre que vive de continuo al mal. Esta horrible situación pone al hombre, hermanos, en una posición de juicio de parte de Dios, que nos roba la esperanza. Así como los discípulos remaban incesantemente, no sabiendo qué hacer, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aquellos que están fuera de Cristo están remando constantemente en el mar del pecado, tratando de salvar sus vidas. Pero las fuertes olas del pecado y del maligno nos hundían, asegurándonos la muerte eterna. Nuestra mayor necesidad, por encima de la protección del coronavirus, por encima de un empleo o necesidades materiales, es nuestra necesidad de ser restaurados con Dios, ya que el pecado nos ha separado de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Pero al Cristo vernos en esa condición, al igual que cuando Él vio a los discípulos temerosos
temiendo por sus vidas, tratando de salvar sus vidas en sus propias fuerzas, así como vemos a Cristo hacer esta misma obra de venir a intervenir y a rescatarles. Cristo Jesús vino él mismo, se hizo carne, se hizo hombre. Dios se hizo carne, se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo, y Él vino e intervino por nosotros. Él vino y nos rescató de nuestra mayor necesidad, de nuestro mayor problema, el problema de el pecado. El mismo Señor Jesucristo, una vez más, nos va a presentar el lenguaje de el ser enviado o el de venir a hacer una misión. Cuando lo vemos en Lucas 4:18, cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y noten una vez más, como dice el versículo 18, me ha enviado. En otras palabras, ese es el corazón de Dios. Dios reconoce nuestra pecaminosidad y nuestra insuficiencia de alcanzar, de tener una relación con Él por causa de nuestros pecados. Por motivo del corazón pecaminoso que tú y yo tenemos, y Él envía a su Hijo Jesucristo, y Él viene a rescatarnos de nuestros pecados. En Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Pudiéramos cambiar la palabra allí, sino que lo envió, sino que lo presentó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amada iglesia, lo que esto quiere decir entonces es que si ya Dios te ha rescatado del pecado, a aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, con mucha más confianza tenemos que recordar esta verdad. Tú y yo sabemos que si ya Dios me perdonó de mis pecados, tengan por seguro que Dios habrá de venir a rescatarte en medio de cualquier circunstancia en la cual tú te encuentres. Dios habrá de intervenir. Cristo interviene por los suyos. No estamos solos. Él está presente. Él viene a nosotros y nos guarda. Descansa en el saber que en medio de tus pruebas, en medio de tu desempleo, en medio de tu incertidumbre, en medio de tus temores, Cristo habrá de intervenir por ti, en tu favor. Él viene y te toma de la mano y te ayuda a cruzar aquella cruel tempestad para que le conozcamos más a Él y podamos crecer en nuestro amor por Él y en nuestro carácter como hijos e hijas de Dios. Oh hermanos, Cristo conoce nuestros momentos de oscuridad. En segundo lugar, hemos visto que Cristo interviene. Cristo viene al rescate en medio de la tormenta. Y número 3, debemos confiar en Cristo porque Cristo calma el temor del que viene a Él en fe. Cristo calma el temor del que viene a Él en fe. Versículo 20 de Juan 6. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Los discípulos se llenan de terror, se llenan de pavor. El Señor Jesucristo está caminando hacia ellos prácticamente en la madrugada. Probablemente se dice que la hora en la cual el Señor Jesucristo estaba caminando hacia ellos era entre las 3 y 6 de la mañana. Así que el evento que estamos experimentando aquí es un evento bien dramático.
Y Jesús viene a ellos caminando. Mateo y Marcos nos dice que ellos creían y confundieron a Jesús con un fantasma. Están aterrorizados, no saben qué está sucediendo, están aturdidos y tienen gran temor. Y Jesús les dice a ellos: yo soy, no temáis. Ahora bien, cualquier persona que estuviera viviendo un momento como este y escuchara las palabras yo soy, debemos entender que quizás para nosotros no tenga el mismo peso o no tenga la misma connotación o la misma autoridad con la que nos encontramos en este texto aquí. El Señor Jesucristo utilizar las palabras yo soy al identificarse. Recuerdan que ellos no pueden identificar quién es. Juan nos dice que era Jesús que caminaba hacia ellos, pero Marcos nos dice que ellos creían que era un fantasma. Así que Jesús se identifica y se identifica con estas poderosas palabras. Yo soy. Es interesante que estas son las mismas palabras que que Dios utiliza para identificarse con delante del pueblo de Dios por medio de su siervo Moisés. Vimos esto en la serie de El Gran Escape del libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3:14, Moisés dice: Señor, yo no sé si ellos me van a creer en que tú me enviaste en realidad. Y él les dice, y el Señor le dice a Moisés en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. En Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Jesús ahora viene a identificarse él mismo como Dios mismo, como el Dios que él es. Jesús está diciendo, al decir estas palabras, yo soy, esto no solamente iba a tener un impacto en el corazón de los discípulos, sino que también tiene un impacto en el corazón de nosotros hoy día. Porque al Señor Jesucristo decir yo soy, Jesús está diciendo: el mismo Dios que rescató al pueblo de Israel de los egipcios, el mismo Dios que les sostuvo, el mismo Dios que le dio gracia y misericordia, el mismo Dios que también les castigó, pero también extendió el perdón y el favor de Él hacia su pueblo, el mismo Dios que les dio la tierra prometida, el mismo Dios que ha hecho tantos milagros, el creador del universo, ese es el que viene caminando a ustedes en esta barca, hacia esta barca. Yo soy. Yo soy. Indudablemente podemos decir que al Cristo tomar el nombre de Dios, yo soy, Él les quería dejar saber que Dios mismo estaba con ellos. El mismo Dios que con su mano poderosa hizo grandes milagros en su pueblo. El mismo Dios que prometió liberación no solamente física, sino espiritual de la opresión de los romanos, de sus enemigos, pero también del enemigo mayor del pecado y de Satanás, es aquel que habla con ustedes. No temas, yo soy. Oh, hermanos, esto tiene implicaciones grandiosas para ti y para mí hoy día. En medio de la tormenta en la cual tú te encuentras, en medio de la barca en la cual tú te encuentras en estos momentos, Cristo Jesús, Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, te llama y alienta tu corazón por medio de la iluminación y de la dirección de su Espíritu Santo. Nos recuerda que Él mismo está con nosotros en medio de nuestras tormentas. Él mismo está contigo y conmigo.
Muchos de ustedes perdieron sus trabajos. Cristo dice, en medio de esta tormenta, escucha bien, el Cristo que estuvo con los discípulos es el Cristo que está caminando contigo en estos momentos. En medio de tus temores, en medio de tu ansiedad, Cristo se está diciendo, no temas, yo soy, yo, Cristo, aquel que ya murió por ti en la cruz del Calvario, aquel que con mano poderosa venció a la muerte y al pecado, resucitando al tercer día de entre los muertos, y estoy a la diestra del Padre. Yo estoy intercediendo por ti en medio de esta tormenta. No temas. Cristo está contigo. Y hermanos, noten cómo esto calmó el corazón de los discípulos. No me enfoqué en el evento en el cual Pedro sale de la barca y comienza a caminar, porque quería enfocarme más en este mensaje de Cristo, del yo soy, hacia su pueblo, hacia sus discípulos, hacia ti y hacia mí. Esto quiere decir que nuestra esperanza no se encuentra, escucha bien, en un estímulo económico de 2 trillones de dólares que el gobierno federal acaba de aprobar recientemente para revivir la economía. Nuestra esperanza no se encuentra allí. O se encuentra en personas o en gobiernos. Nuestra esperanza se encuentra en Cristo Jesús, el yo soy, el cual siempre está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra esperanza se encuentra en Cristo. Es por eso que tú y yo podemos ahora, hermanos en Cristo, en medio de la turbulencia y de el temor que existe social. Déjenme decirle esto en amor. Según los expertos y los doctores y las noticias que usted y yo estamos viendo, estamos simplemente en la falda de la montaña que habrá de venir. Todavía falta mucho. Se dice aproximadamente se está hablando de incluso de hasta 8 semanas, posiblemente, o quizás hasta más. Y hermanos, las olas van a venir y agua va a entrar a la barca de nuestras vidas y el viento nos va a tambalear y nos va a querer atemorizar. Pero recuerda, Dios conoce tu momento de oscuridad. Y Él no solamente lo conoce, sino que Él viene e interviene por ti. Así como intervino salvándote de tus pecados y de mis pecados. Y en tercer lugar, Él te va a dar paz cuando tú vienes a Él en fe. El gran yo soy está contigo. Hermanos, a manera de aplicación, existe un mundo allá afuera que no conoce al gran yo soy. Ellos creen conocer al gran yo soy, pero realmente no le conocen. Y hermanos, cuando tú y yo recordamos pasajes como estos, que Dios conoce mi oscuridad, que Dios interviene en medio de mi tormenta y que Dios habrá de traer paz a mi corazón, aún en medio de la tormenta. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el mensaje más glorioso y especial y hermoso que nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros amigos puedan escuchar. En Cristo hay esperanza y salvación en medio de nuestra tormenta. Así que, hermanos, no nos quedemos callados con este gozo y este privilegio y esta esperanza que tenemos de que Dios está con nosotros en la tormenta, sino que también amemos a nuestro prójimo. ¿Saben cómo? Llevándole este mensaje de esperanza, para que ellos también experimenten la paz en medio de la tormenta. Y no solamente la paz física, la paz emocional,
sino la paz espiritual. Llevemos el mensaje de esperanza a aquellos que están atormentados y digámosle que solo en Cristo podemos encontrar refugio y salvación. Oremos. Padre, guíenos. Gracias por conocer cada una de nuestras situaciones. Gracias por intervenir en ellas. Gracias por traer consolación y paz a nuestros corazones. Padre, el coronavirus ha cerrado iglesias, pero tu misión continúa siendo la misma. Ya que tenemos la esperanza y la paz del saber que usted está con nosotros, yo clamo, te suplicamos, oh Señor, que usted ahora nos ayude a vivir en misión, llevando la esperanza de paz en medio de la tormenta a nuestros vecinos, amigos y allegados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, martes y jueves, 6:30, reunión de oración, llamada telefónica. Bendiciones.